¿Por qué Hispanoamérica ha vivido 2 siglos de dificultades? ¿Por qué la independencia no trajo libertad real, sino una dependencia diferente? Hubo un tiempo en que esta tierra era el centro del comercio mundial, próspera y unida. ¿Cómo pasó a ser un rincón de atraso y pobreza? ¿Y quién desmanteló aquella unidad política para crear repúblicas con problemas? Estas preguntas no son un misterio. Sus respuestas se encuentran en los libros de historia. La irrelevancia de Hispanoamérica es una historia compleja. Gran parte de ella se debe a la acción de ciertos líderes, criollos de origen español, que desmantelaron un sistema, quizás imperfecto, pero que unía un vasto territorio. Lo dividieron en 20 países que, con el tiempo, se convirtieron en sus propiedades privadas. Desde México hasta Argentina, nos han enseñado a venerar a los libertadores. Pero lo que sucedió fue parte de un plan. Se diseñó en Londres y se ejecutó con la ayuda de élites criollas adineradas. Traicionaron a su gente y a la tierra que los educó. Esta traición, que se disfrazó de heroísmo, fue una maniobra egoísta. Desmanteló una estructura imperial que, con sus luces y sombras, había generado prosperidad y cohesión durante 3 siglos. Esta oligarquía criolla no buscaba la justicia social o la libertad que proclamaban. Querían el poder absoluto, sin la intervención de los delegados del rey o las leyes que protegían a los indígenas. Eran jóvenes españoles de nacimiento, formados en la Iglesia Católica, pero seducidos por ideas de la Ilustración francesa y la masonería británica. Traicionaron un sistema que les había dado riqueza y privilegios. Por ejemplo, en Venezuela y Nueva Granada, los mantuanos controlaban la mayor parte de las tierras y el comercio. Aún así, se quejaban de las regulaciones que limitaban la esclavitud y los monopolios. Esta clase criolla, que hoy llamamos padres de la patria, desmembró un territorio unido. Lo fragmentó en 20 aduanas, 20 monedas y 20 repúblicas con poca relevancia económica o política. Un edificio espléndido fue dividido. Y así, vencido por las grandes potencias de la época. A diferencia de los líderes de la independencia de Estados Unidos, los rebeldes en la América española no tenían un plan real para construir naciones soberanas o prósperas. Su único objetivo era enriquecer sus haciendas y asegurar su impunidad. Con los nuevos amos, la ley y el orden desaparecieron. Se impuso la fuerza del más poderoso. El abuso de los colonizadores europeos sobre la población indígena, que antes las leyes reales y los frailes habían frenado, ahora tenía vía libre, con normas como el Código Napoleónico. Estos líderes ejecutaron el mayor traslado de riqueza en 300 años. Pusieron a su nombre las tierras comunales ancestrales de los indígenas. El verdadero despojo había comenzado. La independencia provocó 2 siglos de guerras civiles, violencia, caudillismo, corrupción y atraso económico. La seguridad jurídica se volvió inestable. La llamada independencia no trajo desarrollo, lo destruyó. El PIB per cápita en la región bajó drásticamente. En 1800, era el 60% del nivel europeo. En 1870, era menos del 30%. Esto se debió a la inestabilidad y la fragmentación económica. El siglo XIX fue un siglo perdido, con conflictos como la Guerra del Pacífico o la Guerra de la Triple Alianza, que devastaron economías enteras y despoblaron países como Paraguay. En el siglo XX, conflictos de límites como la Guerra del Chaco y revoluciones como la mexicana, mostraron que detrás de los enfrentamientos había intereses de transnacionales y potencias extranjeras que querían controlar recursos y poblaciones. Culpar a los 300 años virreinales del subdesarrollo fue una gran falacia. La propagaron las élites libertadoras, siguiendo instrucciones del Reino Unido. La leyenda negra se convirtió en la obra más brillante del marketing político británico. Hizo creer a los hispanoamericanos que su herencia de atraso era española. Pero el verdadero daño vino de las políticas de post-independencia, diseñadas por las embajadas de Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Cómo lograron convencer a las masas indígenas y mestizas, que en muchos casos no veían razón para participar en una guerra que no era suya? ¿Cómo se ha manipulado a tanta gente durante 200 años para que olvidaran que durante 3 siglos se había construido una civilización avanzada y próspera? Esa leyenda negra sigue viva hoy en sectores de Hispanoamérica. Olvidan que la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo se acentuaron después de los golpes de estado de aquella élite. Los periodos virreinales han sido usados por las oligarquías como el origen de todos los males. Esto es una manipulación consciente, que convierte la historia en mitología. La responsabilidad del subdesarrollo no viene de un supuesto imperio español malvado, viene de las oligarquías que tomaron el poder. Ellas estaban más preocupadas en satisfacer a potencias extranjeras y defender sus intereses de clase, que en crear estados fuertes y pueblos educados. La unidad virreinal permitía un flujo constante de recursos. Plata de México financiaba obras en Perú. Textiles de Quito vestían a poblaciones en Chile. Al romper ese mercado, cada región quedó aislada.
se volvió vulnerable a manipulaciones externas y a conflictos internos que consumieron recursos. Por ejemplo, en el siglo XIX, países como Argentina gastaron hasta el 40% de sus presupuestos en deudas y guerras, en lugar de invertir en educación o industria. Así, mientras Europa se industrializaba, Hispanoamérica se estancaba en la exportación de productos primarios. Las tasas de alfabetización cayeron del 30% en tiempos virreinales a menos del 10% en muchos lugares después de 1820. La corrupción se volvió algo habitual. Líderes como Rosas en Argentina o Santa Anna en México usaron el poder para enriquecer a sus familias, no para desarrollar las naciones. Los 2 siglos de falsa independencia fueron en realidad 2 siglos de atraso. El resultado fue que una oligarquía criolla convirtió los territorios en haciendas privadas. Destruyeron el mayor y más próspero mercado del mundo, su infraestructura comercial, su unidad aduanera, la moneda común el real de A8, y un marco legal que favorecía el crecimiento. ¿Por qué la independencia no trajo libertad sino subordinación? Porque fue promovida, financiada y armada por el Imperio Británico. Su objetivo era reemplazar la influencia española con un sistema neocolonial más rentable, el libre comercio bajo control inglés. Esto redujo a la región a ser una simple proveedora de alimentos y materias primas. La independencia fue la aplicación de un plan llamado Maitland. Este documento estratégico británico, de 1799, describía cómo quebrar el poder español en América desde dentro, usando a las élites criollas. Se descubrió en Escocia en los años 80. Era un plan para capturar Buenos Aires y Chile, y luego emancipar Perú, Quito y México. El Reino Unido quería controlar los territorios españoles de ultramar, después de fracasar en muchos intentos de invasión militar en Cartagena, Caracas o La Habana. En lugar de nuevos ataques, Londres decidió cooptar a la élite criolla para que derrocara el poder español. Inglaterra, tras perder las 13 colonias en Norteamérica y con enormes deudas, necesitaba dinero para luchar contra Napoleón. La única manera era apropiarse del oro, la plata y las materias primas americanas de los virreinatos. Además, los comerciantes ingleses, con su producción textil en auge por la máquina de vapor, querían vender sus productos en el mercado más próspero del mundo. Había que romper el monopolio español. Había que hacer que los comerciantes de Buenos Aires o Caracas se aliaran con Inglaterra y se declararan enemigos de España. El Plan Maitland fue la guía para destruir el dominio español. Contaba con jóvenes anglófilos de Hispanoamérica, seducidos por las ideas de Francisco de Miranda. Él vivió en Londres y trabajó para el Foreign Office. Bolívar, Sámbara Martín, O'Higgins y Nariño lo visitaron allí. Fue fácil reclutarlos. Les dieron incentivos, pensiones vitalicias, dinero para mercenarios y material bélico abundante. El apoyo británico no fue gratuito. Los ingleses prestaron dinero con intereses muy altos, hipotecando así a las nuevas repúblicas desde su origen. Los rebeldes también contaron con la Armada Británica. Buques y marinos ingleses, como Thomas Cochrane, ayudaron a San Martín a sitiar el Callao y proclamar la independencia del Perú en 1821. Antes, cargaron todo el oro de la hacienda virreinal en los barcos ingleses y zarparon hacia Inglaterra. Esto se repitió en Buenos Aires, Bogotá, México y Guatemala. La revolución de los criollos fue una operación de saqueo. Buscaba vaciar las arcas públicas y sustituir el orden jurídico por el capricho de los conspiradores. A cambio, los nuevos países quedaron en manos de la Banca de Londres. Se impuso el libre comercio en términos muy favorables a los ingleses. Se exportaron materias primas a precios muy bajos, y las embajadas británicas controlaron la política. Los nuevos estados nacieron endeudados, dependientes y políticamente débiles. En la década de 1820, bancos británicos prestaron millones de libras esterlinas a gobiernos americanos con intereses impagables. México, por ejemplo, contrató un préstamo en 1824, pero 3 años después ya no podía pagarlo. La Gran Colombia obtuvo préstamos similares. El resultado fue el impago de la deuda británica para 1880. Este endeudamiento forzó tratados comerciales desiguales. El de 1825 con Argentina, por ejemplo, abrió mercados a productos británicos, destruyendo industrias locales. México, en 1824, ya debía millones a banqueros británicos, y no podía mantener su ejército sin préstamos externos. ¿Dónde quedó la libertad prometida por los libertadores? No hubo tal cosa. Fue una nueva forma de colonialismo económico. La leyenda negra, difundida desde las legaciones británica y estadounidense, consolidó este vasallaje. Su objetivo era convencer a las élites hispanoamericanas de que los españoles solo habían llegado a América para destruir. Por lo tanto, la separación era inevitable. Esta dependencia se mostró en casos concretos. En Perú, minas como Cerro de Pasco, que antes enviaban plata a España, ahora la exportaban a Inglaterra a precios de remate, gracias a tratados que impedían impuestos protectores. Sí, la libertad prometida se tradujo en control extranjero.
El embajador británico, y después el estadounidense, supervisaban la política interna de cada nuevo mandatario. Los impagos financieros justificaron la intervención en las haciendas y la ocupación de los puertos. La independencia fue un neocolonialismo que extrajo riqueza sin inversión o plan de desarrollo. ¿Cuál fue el verdadero detonante de esta supuesta liberación? En 1808, España sufrió un vacío de poder. Napoleón invadió el país. El ejército fue desmantelado, y la armada perdió gran parte de su flota. No había tropas españolas en América, porque América no era una colonia, era parte de España. Las milicias locales, como en Buenos Aires, eran las que defendían el territorio de ataques extranjeros. Ante la debilidad en Madrid, las élites españolas en América vieron la oportunidad de sacudirse el yugo de un rey absolutista, Fernando VII, que era odiado en ambos lados del Atlántico. El primer gran golpe lo dio Simón Bolívar. Decidió desafiar al poder monárquico, con la idea de convertirse en el nuevo emperador de las Américas, al estilo de Napoleón. Para financiar esta contienda, que fue una guerra civil, Bolívar remató el patrimonio americano, puso los puertos al servicio de los comerciantes ingleses y ofreció toda Centroamérica en venta. Bolívar declaró una guerra a muerte contra los españoles. Fue un furor que inició una matanza generalizada en toda la América española, con masacres como la de Pasto. A pesar de la propaganda oficial, las batallas glorificadas por el mito patriótico fueron en gran parte escaramuzas y enfrentamientos de baja intensidad. Además, los soldados de Bolívar no eran precisamente patriotas. En batallas como Chacabuco o Maipú menos del 10% de los soldados eran de la región. El bando rebelde estaba formado por tropas reclutadas a la fuerza, mercenarios pagados con dinero británico, y la legión inglesa con sus 5.000 soldados. El bando realista, sin apenas refuerzos de la península, estaba compuesto en su mayoría por población local, principalmente indígena. La lucha desigual y sin un rival comparable, asentó el poder criollo sobre la América hispana en un proceso bélico de 18 años. ¿Cómo pasó esta región de ser la más próspera del mundo a un lugar de atraso y pobreza? Se destruyó el mercado común hispano, toda la infraestructura imperial y una moneda mundial reconocida. Esto se reemplazó por pequeños estados caóticos, sin industria, sin coordinación y enfrentados. A principios del siglo XIX, la América virreinal era una de las regiones más ricas, albergando el mercado más grande del planeta. El comercio interno creció sin parar, impulsado por más puertos y caminos, el desarrollo de la banca, y una administración que protegía los intercambios. El territorio abarcaba desde la Tierra del Fuego hasta California. La producción generaba grandes excedentes. La minería de plata en Potosí y Zacatecas, por ejemplo, representaba hasta el 80% de la producción mundial de ese metal. La formación profesional y los oficios impulsaron una protoindustria con talleres, obrajes y astilleros. La red universitaria era impresionante. Hacia 1800, había al menos 23 universidades en la América española, más que en muchas regiones europeas. Ciudades como México, Lima o Potosí tenían más imprentas, colegios y academias que Madrid o París, y superaban en riqueza a muchas ciudades de Europa. Además, hospitales como el de San Nicolás en Bogotá o el de Jesús Nazareno en México, atendían a una población mestiza e indígena con sistemas de salud avanzados para su época. El sistema español en América funcionaba como una gran economía conectada. La minería en el Alto Perú, con Potosí produciendo la mitad de la plata global. Las manufacturas textiles en Quito, con miles de personas empleadas en obrajes. Puertos clave como Veracruz o el Callao, manejando el primer comercio global. Todo esto se derrumbó con la ruptura territorial. La población se duplicó en el siglo XVIII, de 10 a 20 millones, con una agricultura diversa de azúcar, café, tabaco o cacao, generando ganancias comerciales. La fragmentación política fue una división económica, 20 aduanas, monedas y mercados distintos, con déficits fiscales que impidieron sistemas financieros modernos. En lugar de desarrollar industrias, se fomentó la dependencia de productos ingleses. Las importaciones textiles del Reino Unido crecieron un 500% en la primera mitad del siglo XIX, destruyendo manufacturas locales como las de Puebla o Quito. En lugar de modernización, la región se estancó en guerras civiles. Hubo más de 100 conflictos internos entre 1820 y 1870, como las guerras federales en Venezuela, que causaron 100.000 muertes y frenaron el crecimiento. Mientras tanto, el Imperio Británico se beneficiaba del acceso a nuestros mercados y recursos. Los puertos dejaron de trabajar en conjunto y comenzaron a competir. Lo que fue el territorio más próspero del mundo, con dinero de sobra y comercio fuerte, se convirtió en un mosaico de naciones pobres, exportadoras de materias primas y seguidoras de ideas extranjeras. No hay un solo país latinoamericano que hoy pueda considerarse plenamente desarrollado. Son economías dependientes, exportadoras de materias primas y sin un desarrollo científico y técnico propio. Construir una catedral durante 200 años no es una colonia,
significa que te estás quedando a vivir allí. El atraso económico se acentuó al perder las grandes ventajas de la escala virreinal. Un mercado unificado permitía inversiones enormes en infraestructuras, como los caminos reales que unían Lima con Buenos Aires. Ahora estaban divididos y abandonados. El paso al atraso también significó una crisis monetaria. El real de A8, estable y global, fue reemplazado por monedas locales débiles e inflacionarias, que erosionaron los ahorros y el comercio. En Bolivia, después de la independencia, la producción minera cayó un 70% por falta de coordinación e inversión. En Colombia, el tabaco y el oro se exportaban sin procesar, perdiendo valor. Esta dependencia de productos primarios persiste. Hoy, la mayoría de las exportaciones hispanoamericanas son materias primas, vulnerables a precios controlados por otros. La pobreza se afianzó con las desigualdades. Los grandes terratenientes criollos concentraron las tierras, marginando a la población indígena. Las tasas de pobreza subieron del 40% en la época virreinal al 70% en el siglo XIX. ¿Quiénes fueron los responsables de desmantelar esta unidad territorial y política? Los líderes criollos ejecutaron un plan de fragmentación sin precedentes que arruinó una civilización entera. Estos jóvenes no representaban al pueblo, ni a los indígenas, que a menudo apoyaron a la corona, ni a los mestizos, ni siquiera a los españoles de la península. Se representaban a sí mismos, y defendían sus privilegios, y también los intereses de una potencia extranjera, que los vio como la herramienta perfecta para romper la unidad hispánica. Criollos como Bolívar, de familia adinerada con vastas haciendas, o San Martín, educado en España pero influido por logias británicas, traicionaron la tierra que les dio formación y riqueza. Lo hicieron por resentimientos menores, como exclusiones en altos cargos. La consecuencia de sus actos fue demoledora. No fundaron repúblicas, sino haciendas personales. Las gobernaron ellos como líderes supremos, muchos autoproclamados presidentes vitalicios, o dictadores. Estos criollos, hoy llamados padres de la patria, destruyeron un sistema que, sin ser perfecto, fue el mejor para fragmentarlo en 20 países que se convirtieron en su feudo. Bolívar, San Martín, Sucre, Iturbide, Rivadavia fueron parte de esta desmembración. Bolívar, de hecho, murió derrotado, exiliado y consciente del fracaso. Se dio cuenta de que los ingleses lo habían utilizado. Escribió que América era ingobernable, reconociendo que la emancipación había terminado en un caos de dictaduras y anarquía. La Gran Colombia se disolvió en 1830 tras guerras internas, dando lugar a economías rotas que perdieron gran parte de su producción en una década. Iturbide en México proclamó un imperio efímero antes de ser ejecutado, dejando un legado de inestabilidad, con 50 cambios de gobierno en 50 años. Se argumenta que líderes como Bolívar y San Martín no querían romper del todo con España. Buscaban un gran imperio constitucional hispano-criollo con capital en Madrid. Pero ya era tarde. Ese proyecto no pudo ser por la influencia extranjera y el ansia de poder de las élites. El desmoronamiento fue sistemático. Los indígenas y mestizos, excluidos de las decisiones, sufrieron mucho más. En Perú, los indígenas realistas lucharon por la corona que les garantizaba sus tierras. Su derrota significó la pérdida de esas tierras a favor de los nuevos gobiernos criollos. Esta barbaridad dejó fronteras arbitrarias, disputas territoriales y economías aisladas. Hoy, iniciativas como Mercosur o el Mercado Común Centroamericano intentan reparar el daño, pero la fragmentación, provocada por aquella aristocracia de jóvenes privilegiados, persiste. Sigue dividiendo a Hispanoamérica frente a bloques como Estados Unidos, China o la Unión Europea. En resumen, la independencia fue una tragedia, no una epopeya de libertad. No trajo unidad, ni libertad, ni desarrollo. Trajo caos, fragmentación, subordinación y pobreza. Los datos históricos demuestran que la prosperidad virreinal, con un crecimiento económico constante, se perdió en el siglo XIX. Esto se debió al endeudamiento con el Reino Unido, que sometió a las economías americanas. Las élites criollas, que triunfaron, priorizaron su poder personal sobre el bienestar de sus países. Para superar este pasado y devolver a Hispanoamérica su dignidad y progreso, quizás deberíamos pensar en una mancomunidad hispanoamericana. Una entidad que, más allá de discursos, reconstruya los lazos políticos y económicos perdidos, que fomente la integración comercial, cree una moneda común, y establezca políticas educativas y alianzas diplomáticas compartidas. Solo así, honrando nuestra historia, podremos enfrentar los desafíos globales y asegurar un futuro como cultura y civilización.